con información económica. En RPP Televisión, el ministro de Economía, Pedro Franque, dio a conocer que Julio Velarde ya ha aceptado continuar al mando del Banco Central de Reserva. Justo cuando hemos estado de viaje, el presidente Velarde ha dicho que él claramente acepta. Ahorita, como él mismo ha señalado, el tema es cómo conformamos un directorio que sea técnico, profesional, de concertación, y es lo que ya tenemos que cerrar, definir el próximo par de semanas, a lo más. Bueno, lo dijo hace un par de semanas también en esta conferencia el doctor Velarde, que él sí aceptaba quedarse, digamos, un periodo más frente al Banco Central de Reserva, pero que tenía que haber un directorio técnico, o al menos con el cual se pudiera conversar. Pero el ministro de Economía, Pedro Franque, además confirmó que la realización del proyecto minero Tía María en Arequipa no es viable. Hay temas en los cuales ya la resistencia social es tan grande que no es viable socialmente, políticamente hoy. Tía María ya ha pasado por 3 o 4 olas de intento, de represión y muerte. Si ya te estrellaste contra un muro de resistencia social 1, 2, 3 veces, déjalo ahí, ¿no? Bueno, además, en esta entrevista, el ministro Franque consideró que los mensajes dados por el presidente Pedro Castillo en su gira en México y en los Estados Unidos han sido bien recibidos por los inversionistas. Los inversionistas, los empresarios han oído un mensaje que en el tema económico por parte del presidente Castillo fue muy claro, en el sentido de respetar la propiedad privada, trabajar junto con la inversión privada, promover y tratar de atraer la inversión privada. Creo que ha sido muy potente y muy claro el mensaje en ese sentido. Bueno, Franque también señaló que la rebaja de calificación de Moody's con perspectiva estable no ha afectado al Perú a nivel internacional. Mira, en lo que yo he visto internacionalmente, no ha generado ningún ruido internacional. El Perú está sólidamente establecido como una inversión de grado de inversión. Luego de Chile somos el país menos riesgoso de la región y por eso es que somos atractivos para los inversionistas. Bueno, pero hay que concentrarnos en un punto que comentó ayer el ministro Pedro Franque sobre la viabilidad del proyecto minero Tía María en Arequipa, un proyecto de más de 1.400, 1.500 millones de dólares. Estamos ya conectados en este momento con Víctor Govitz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y gerente general además de Antamina. ¿Cómo está, señor Govitz? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Gusto estar en tu programa. ¿Cómo se toma este mensaje que ha dado el propio ministro de Economía, Pedro Franque, sobre que el proyecto minero Tía María no es viable? Sí, yo me permitiría discrepar con el ministro de Economía, porque claramente el ministro de Economía tiene que ver con la marcha macroeconómica del país, tiene que ver con el grado de inversión, que lo acabo de escuchar, tiene que ver con la recaudación tributaria, pero específicamente en el tema sectorial, yo creo que le corresponde al ministro de Energía y Minas abordar el caso de Tía María. Y si yo reviso los conceptos que se han desarrollado o que ha desarrollado el ministro respecto a rentabilidad social, el concepto de resistencia social, recién lo escucho, el concepto de rentabilidad social y los 32 puntos que lo componen, y uno revisa el proyecto Tía María, uno podría hablar en términos de la inversión que significa Tía María, más de 1.400 millones de dólares. Uno podría hablar en términos de producción, más de 120.000 toneladas de cobre al año. Pero si uno lo mira con los criterios que ha establecido el ministro de Energía y Minas, generación de empleo local, generación de infraestructura, encadenamiento productivo en la región, creo que no somos un país pues que nos podemos dar el lujo de echar por la borda el crecimiento del país, ¿no? Sí, Entonces, claro, pero yo diría que deberíamos tratar de debatir el tema. Yo no represento a Sauber, pero yo sí quisiera que el desarrollo de la industria minera en el Perú sea pleno, ¿no? Sí, claro, que desarrolle su pleno potencial. Pero entiendo que el ministro de Economía hace este comentario, que es un comentario que genera pues de todas maneras cierto ruido en el sector, pero en el sentido de que socialmente, por las resistencias que hemos visto de parte de la población, en este momento sigue sin ser viable Tía María, y hay que ser también realistas. No fue viable desde el punto de vista social en el gobierno de Sagasti, de Vizcarra, de Pedro Pablo Kuczynski, de Alan García. Pero finalmente, si nos aceptamos la derrota, significaría que no somos capaces de vencer los obstáculos que nos pone, en este caso, la vía política, ¿no? Está claro que en el país tenemos que lograr tener una institucionalidad política más madura,
Está claro que en ese proyecto en especial hubo una resistencia, una suerte de movimiento que se generó en contra del sector minero, pero si uno acredita y uno evalúa de manera desapasionada, repito, usando los criterios de la rentabilidad social, sin duda Tía María debería ser un proyecto viable. Y lo digo también en el contexto de lo que ha sido el rumbo al Perumín. En el primer día, el doctor Max Hernández, que es el secretario técnico del Acuerdo Nacional, nos habló de manera muy inspiradora respecto a la importancia de saber escucharnos, a través de la escucha lograr entendernos y a partir de eso construir soluciones en conjunto. En ese sentido, yo creo que yo no descarto de plano el desarrollo de un proyecto tan importante para la región Arequipa y para el país, que sería Tía María. ¿Qué impacto tiene que este mensaje de la no viabilidad de un proyecto del tamaño de Tía María venga del propio ministro de Economía? ¿Esto puede desalentar las inversiones en el sector que, como veíamos en un reciente informe publicado esta semana, se encuentran buscando también ya otros países? Yo también me permito, para responderte, referirme al evento rumbo al Perumín. También se presentó el defensor del pueblo, el señor Walter Gutiérrez, y él nos dijo muy claramente que cuando uno habla de conflictos sociales, hay que diferenciar que el grueso de los casos son de discusiones, desencuentros de negociación entre el proyecto o la empresa minera que ya está en operación con su entorno. No son oposiciones al desarrollo per se del negocio minero. Entonces, esa es la realidad. El Tía María, sin duda, es un caso que se ha convertido emblemático, y yo creo que en el calor, hay veces, de las entrevistas, pero claramente este tema, yo como lo veo, debería ser un tema de pronunciamiento del sector, en este caso del ministro de Energía y Minas. Perfecto, bastante claro. Muchísimas gracias, señor Víctor Govitz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y gerente general de Antamina. Son las 2:28 de la tarde, tenemos que escuchar los titulares, pero venimos con más aquí en la rotativa del aire de RPP.